Ingeniero, Dígame, sí, eso, dígame, perdón. que le iba a decir que se iba a grabar la clase, pero Sí. ya, veo que ya está Ah, grabando. ok, gracias. Bien, en este caso, los elementos básicos, obviamente la primera parte más importante es la seguridad. Como ya habíamos hablado, entonces necesitamos esa seguridad en las personas, sobre todo, es medular pensar en esta parte y en el equipo, que es lo que ya habíamos más o menos mencionado en el sentido estricto de la palabra, porque obviamente, básicamente a partir de punto 1 amperio o punto 2 amperio estamos en umbrales de muerte. Al voltaje adecuado, entonces una descarga eléctrica, por muy pequeño que sea, más o menos ese es el amperaje que entonces ya entramos en umbrales de muerte, ¿no? Que mucha gente dice, le cayó un rayo. Básicamente, si le cae un rayo directo, lo pulveriza, joven. Eso, lo que puede suceder es que le cayó una ramita ahí, más o menos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No es un rayo directo. Más adelante ya vamos a ver que un rayo anda entre 1000 amperios, instantáneamente entre 1000 a 100.000 amperios. Si le caen a una persona 100.000 amperios, entonces básicamente el efecto es el efecto del fósforo. Si usted tiene un fósforo a una llama, entonces ahí, y un solo se quema, ¿no? Literalmente eso sucedería. Entonces, estamos hablando de condiciones de materiales de la electricidad que son muy peligrosas a manejar, por lo tanto, la seguridad es lo más importante para la persona. En el caso de las instalaciones hay que hacerlas seguras y por eso necesitamos que las personas estén de acuerdo. Y por eso ahí donde viene la parte más importante también, que nosotros debemos brindar una calidad en lo que hagamos, porque esa seguridad, para poder brindarle la seguridad a las personas. Acuérdense, la persona no tiene por qué saber absolutamente nada de la instalación eléctrica. Como le sucede a ustedes en su casa. Entonces, por ejemplo, ustedes entran a su casa y jamás se le cruza por la mente en que usted va a poner un equipo en un toma de corriente y le va a pasar algo al equipo o le va a pasar a usted. Eso tiene que brindarle ese nivel de seguridad a la persona. Ignorancia absoluta de tal manera que no le vaya a pasar absolutamente nada en esa instalación. Por eso es que mencionaba la vez pasada la deducción de las responsabilidades. Y obviamente que el equipo no se vaya a quemar. Por lo tanto, volvemos a las recomendaciones originales, en el sentido de que es importante que por las fluctuaciones que tenemos en la energía en Honduras, entonces nosotros tengamos cuidado, sobre todo con el equipo electrónico. En ese caso, hay que buscar reguladores o UPS que tienen un regulador y tienen un rectificador, y de tal manera que no sufra picos de energía, sino que se mantiene la energía estable entre un cierto nivel. Una regleta no le sirve para absolutamente nada, joven. Una regleta que la gente, un supresor de pico tiene que ser el adecuado, y el supresor de pico tiene que tener un transformador y además un regulador para que no solo, ¿cómo se llama? La energía no fluctúe, sino que los picos no sean extremos, sino que el voltaje se mantenga en cierto nivel para que el equipo que usted tenga conectado no se queme. Eso es muy importante, porque si no, entonces perdemos que se puede quebrar el equipo. Lamentablemente, todavía, vuelvo a repetir, en Honduras no se deduce responsabilidades. Si pues, empezamos a sumar un equipo, un televisor, ahora algunos andan alrededor de 25.000 y unos alrededor de 100.000, las refrigeradoras andan alrededor de 15.000 y otras andan alrededor de 80.000,
Y así sucesivamente, si empezamos a ver un montón de equipos, entonces, si se quemara ese equipo, sobre todo el equipo electrónico, entonces, y se deduciéramos responsabilidad ante el costo, obviamente sería, ¿cómo se llama? Un alto nivel de deducciones que tendríamos que hacer a las personas que hacen las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, ahí donde vamos de que la persona es importante, por ejemplo, que ustedes llevan instalaciones eléctricas, porque lo que les estoy mencionando, eso aplica a todo el equipo eléctrico, por ejemplo, aplica a las computadoras, a los routers y a todos los tipos de equipo, a, cómo se llama, a las redes de datos, redes de televisión, redes de internet, etcétera, etcétera, como ustedes me quieren ver, televisión, cable, etcétera, etcétera, todo eso es telecomunicación. Pero toda esa parte debe estar completamente protegida, por eso los sistemas de cómputo deben estar lo suficientemente aterrizados, eso más adelante lo vamos a ver, pero es importante porque eso asegura la seguridad en que la persona no vaya a sufrir ningún daño. Y eso obviamente está ligado al segundo ítem. Dice materiales de alta calidad. En ese caso, por ejemplo, para que un material sea de alta calidad, entonces nosotros tenemos que entrar a internet y determinar cuáles son los materiales que tienen la más alta calidad. Más adelantito vamos a ver que esos son los que nosotros llamamos UL. Eso UL es una norma de calidad mundial. Y obviamente son laboratorios que se encargan eh, de determinar la calidad de los materiales y así entonces en todos los materiales eléctricos debe tener cuánto es el máximo de voltaje y la corriente especificada de seguridad. Hay una nominal, que es lo que se puede utilizar, y hay un máximo que puede aguantar el equipo antes de que el mismo equipo se dañe. Eso es independiente de su funcionamiento normal. Y por lo tanto necesitamos también los diseños que sean óptimos, que sea un buen diseño, que sea seguro hasta cierto punto. Y entre esos diseños óptimos hay muchas consideraciones que debemos tener, por ejemplo, método uniforme de instalación. En cada instalación eléctrica, ¿cómo se llama? Se recomienda o hay símbolos para determinar, por ejemplo, los tipos de tomacorriente, los apagadores, y hay un simbolismo universal para eso. Y por lo tanto, esas normas se deben de seguir sin pasar de lo que demás, porque eso nosotros debemos de conocer. Así como ustedes, aparte de la parte eléctrica, estrictamente deben conocer cuál es el simbolismo para tener un cable de red, para tener un router, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Ustedes deben, además de ¿cómo se llama? ¿De qué tipo de cable? La numerología del cable se tiene que saber cuidadosamente, ¿no? El sistema eléctrico debe ser cuidadosamente planeado. Obviamente, al planificar una instalación eléctrica, ahí hay muchos componentes porque aparte del conocimiento que usted debe tener de la instalación, es el conocimiento que debe tener de lo que va a realizar en el momento. Además, que hay una parte importante es la carga que usted va a utilizar como referencia. Eso es más o menos preguntar y, por ejemplo, la carga, en el caso de una instalación eléctrica que alguno de ustedes, por ejemplo, pretendiera por la casa de ustedes, por ejemplo, y asumiera usted que va a, a comprar una casa nueva, entonces usted se va a llevar todos los aparatos eléctricos para la nueva casa. Y además, si es una nueva casa, usted debe prever qué cosas van a suceder en el futuro para saber qué cosas nuevas podría comprar en esa nueva casa. Todo eso, entonces, esta es parte de la planificación, pero es una relación directa con el cliente para que usted haga las previsiones correspondientes y planifique adecuadamente lo que va a suceder. El diseño realizado por personas capacitadas, obviamente ahí es donde vamos con el conocimiento que ustedes no solo van a adquirir ahorita, les va a dar la capacidad
para hacer la instalación eléctrica. El diseño eléctrico es un procedimiento dinámico. ¿Por qué procedimiento dinámico? Porque en primera instancia estamos hablando de construcción, que usted va a construir algo, además de que tiene que estar inmerso en un conocimiento diario de los nuevos equipos, de la nueva tecnología, etcétera, etcétera. El sistema eléctrico tiene que ser eficiente, confiable, seguro y económico. Ya de la eficiencia, obviamente en el caso de la eficiencia eléctrica, por ejemplo, estamos hablando que usted va a ayudarle al cliente a obtener esa eficiencia eléctrica en cuanto a consumo. Para decir algo, usted va a recomendar, si parte de lo que usted va a hacer está llave en mano, que usted va a brindarle al cliente el equipo determinado, por ejemplo, los tomas de corriente, los apagadores, las luces. Entonces, si usted va a brindarle luces, entonces usted va a determinar que esa eficiencia en el consumo de energía, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, comprando focos que son tecnología LED o estar al tanto de la nueva tecnología de tal manera que se ahorre energía por medio de la iluminación, para decir algo, o que ahorre energía recomendándole al cliente, por ejemplo, refrigeradoras, estufas, aires acondicionados, etcétera, de alta eficiencia. Por ejemplo, hay una nueva tecnología de los aires acondicionados que gastan más energía que los anteriores, ¿no? Estamos hablando de unos 4 o 5 años anteriores. La nueva tecnología es más eficiente. Hay, por ejemplo, hay calentadores de agua que no necesariamente son electroductas, pero parecieran porque son, ¿cómo se llama? Son, son calentadores de paso, se les llama. Entonces, todas esas consideraciones importantes en cuanto a que usted debe estar al tanto de todo eso. Usar al máximo productos listados por UL. Ya vamos a explicar más adelante eso. Cumplir con los códigos nacionales y ordenanza local. Aquí tenemos un problema porque no hay un código nacional eléctrico hondureño. Eso debido a que los ingenieros eléctricos y otros ingenieros adicionales que están ahí nunca nos hemos puesto de acuerdo, y eso debido a intereses mezquinos, debido a que cada quien, ¿cómo se llama? El INEC, el código implicaría que usted tendría que comprar materiales de alta calidad. Muchas de las instalaciones se hacen con, ¿cómo se llama? Con materiales de muy mala calidad por, entre comillas, el ahorro o la economía en el precio. Sin esa economía, pero acuérdense, tenemos que brindar un diseño económico, pero no a costa de la seguridad del cliente ni la seguridad eléctrica. Eso no se puede hacer. Eso es una aberración completa, ¿no? Seguimos estándares. Eso ordenanza local, en este caso, como el CIMEC, que es el Colegio Eléctrico, ¿cómo se llama? Industrial, de mecánica y de todas las otras demás ingenierías, excepto ingeniería civil. Ahí se supone que deberían estar ustedes. Entonces, este colegio debería regular por medio de un código nacional eso. Como no se tiene, entonces se tiene que ir con las normativas. Por ejemplo, en el caso de la construcción, entonces hay una ordenanza de la alcaldía donde se tiene que pedir permiso de construcción, pues ahí está inmersa la parte eléctrica. Además de eso, está la ENE. La ENE entonces tiene sus propias normativas que ustedes tienen que seguir. Le dan ¿cómo se llama? Un plan panfleto donde están todos los requerimientos mínimos necesarios que usted debe cumplir, y usted debe llevar su diseño eléctrico para que le aprueben el cable que usted va a instalar. Bien, seguir los estándares para aplicaciones especiales de equipos como los de la IEEE NFA. Y después vamos a hablar del NEC, como en vista de que no tenemos un código nacional eléctrico estricto y bueno, entonces cuando son instalaciones muy serias, entonces se toma de referencia
el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, que es el NEC. Obviamente la flexibilidad significa que nosotros a requerimientos de clientes nosotros tenemos que ser flexibles con lo planificado. Reserva para expansiones futuras, eso es lo mismo que les decía anteriormente. Si usted va a hacer una instalación eléctrica de una casa, entonces usted tiene que ponerse de acuerdo con el cliente en preguntarle en primer lugar qué es lo que existe en su casa. Y en segundo lugar, ¿cómo se llama? Prever qué es lo que el futuro puede comprar para dejar una reserva, breakers o lo que sea para que usted pueda, la persona pueda fácilmente, sin romper pared y sin hacer nada extraño, hacer esa expansión. Por ejemplo, si tiene electroductia, entonces ver la posibilidad si en un futuro va a tener un calentador de paso o calentador de timbre. Si no tiene cisterna, pues entonces va a usar una reserva para la cisterna. Si tiene portón, pero el portón no es eléctrico, entonces dejar una reserva para el portón eléctrico. Si no tiene timbre, dejar reserva para el timbre. Y así todas esas preguntas se debe hacer directamente con el cliente. Abrirle la posibilidad, obviamente, con la situación de costo. Tenemos que sociabilizar eso con el cliente, pero tenemos que tomar en consideración el aspecto socioeconómico de la persona. Lo otro, no al sobrediseño, y a eso me refiero. Yo no por el conocimiento que voy a tener, no voy a poner, por ejemplo, que depende de los equipos que tenga la persona, yo voy a ponerle, por ejemplo, que va a tener un jacuzzi en un tiempo determinado y le voy a dejar instalado eso. O que voy a tener una piscina o que voy a tener ciertas cosas que definitivamente son extravagancias hasta cierto punto, porque posiblemente la persona nunca va a comprar eso. Entonces, por eso la relación con el cliente es importante, porque así usted hace un checklist o una revisión de todo lo que se necesita el cliente o lo que el cliente pretende tener en el futuro. O sea, hay ciertas cosas que sí son factibles, otras cosas que definitivamente tiene que hablar con este y vuelvo a repetir, tiene que depender de la eficiencia en cuanto y eficiencia, pero sobre todo costos. Bien, los otros conocimientos de tecnología o conocimientos tecnológicos. Aquí una de las cosas importantes es que usted tiene que estar al tanto de la tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le vuelvo a repetir, ahorita les estoy mencionando ciertas consideraciones de red. Por ejemplo, si va a tener un router, qué tipo de router, qué soporte o qué tipo de protección le voy a dar soporte a las computadoras, a la red, etcétera, etcétera. Tengo que estar al tanto de la potencia de las computadoras, cuáles son las consideraciones de seguridad de un equipo, etcétera, etcétera, para poder a eso. Si cómo se llama, si voy a recomendar algo al cliente, entonces para ahorrarle economía, eficiencia y facilidad, entonces yo debo estar al tanto de eso. Por ejemplo, podemos repetir una refrigeradora de alta eficiencia que consuma menos energía eléctrica y además mantenga todo adecuadamente, ¿no? Las estufas también de alta eficiencia y así sucesivamente. Por ejemplo, si fuera una instalación solar, entonces, ¿qué cosas podría instalar con energía solar? ¿Qué cosas podría determinar? Y así empezar a buscar y a conocer, ¿no? Preguntas, joven. ¿Preguntas? Bueno, Bien. El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos contiene 9 capítulos, apéndice, introducción, artículo 90, tablas, contenidos y índices. Capítulo 1 tiene el artículo 100, que son todas las definiciones, requerimientos generales. En este caso, las tablas que yo les estoy dando y los capítulos que se dieron, que están en la plataforma, en los libros,
eso se tiene que leer, pero eso es en base a el libro, ya les voy a poner la portada de eso, de aquí, vamos a ver. Ese es el cálculo práctico de instalaciones eléctricas del ingeniero José Gross. En este caso, él hace un resumen de las cosas más importantes que usted debe saber para la instalación eléctrica. Cosas muy específicas no las pone, pero el funcionamiento general o la instalación general para usted la puede hacer de una casa, de un comercio, de un centro de copia. Bien, los capítulos, el artículo 110 son requerimientos generales que se tienen que saber. Los capítulos 2 y 3 y 4 contienen la mayor parte de la información necesaria para la integración doméstica y comercial en general. En este caso, yo, además de lo que ya estoy mencionando, son cosas que usted debe tener de conocimiento general para, y son definiciones o requerimientos que debe hacer. Por ejemplo, para decir algo, ¿a cuánta altura debe estar un apagador? ¿A cuánta altura debe estar un toma de corriente? ¿A cuánta, cuál es la distancia entre tomas de corriente? Son cosas generales que son definiciones o requerimientos que usted debe cumplir si quiere hacer una buena instalación. Los capítulos 5, 6, 7 y 8 cubren instalaciones especiales, condiciones y requerimientos para el alambrado de comunicaciones, radio y televisión. El capítulo 9 contiene las tablas de consulta con ejemplos que muestran la forma de usar. Los capítulos se dividen en artículos y estos en secciones. Bien, hablamos de la seguridad de los materiales que estén nombradas en, por ejemplo, con esa UL. Todas las computadoras, todos los tomas de corriente, todos los aparatos que ustedes tienen, por ejemplo, si alguien tiene a mano un conector de un celular, dele vuelta y ahí debe aparecer una UL. A menos de que sea completamente hechizo, para no decir de muy mala calidad. Entonces, ese marca de los laboratorios Underwriter significa que, ¿cómo se llama? Como dice, una organización independiente sin fines de lucro cuyo propósito es establecer, mantener y operar laboratorios para la investigación de materiales, dispositivos, productos, equipos, construcciones, métodos y sistemas que afectan la vida y la propiedad. Tienen laboratorios en Chicago, Nueva York, Florida y California. Bien, otra de las consideraciones importantes, libros de colores para instalaciones eléctricas. Eléctrica Construction, material directorio de materiales eléctricos de construcción, es el Green Book. De ahí el Orange Box, el Red Book, que son equipos, referencias que uno tiene que tener como ingeniero eléctrico, en el caso de nosotros, y que en algunos casos, algunos de ustedes para poder leer en el caso de que tengan que hacer una instalación, porque lamentablemente les digo, no tenemos un código nacional eléctrico. Por lo tanto, tenemos que irnos a las referencias de otros países o irse a las referencias de México, a de España, etcétera, etcétera. Y si no, vuelvo a repetir, las consideraciones más importantes para nosotros es el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos. En estos libros se encuentran precisos para la instalación y uso de equipo listado o etiquetado con UL. Eso es importante. Bien, aparte de eso vuelvo a repetir, de la seguridad, de la eficiencia. Entonces, nosotros, otra de las cosas importantes que de repente no adicioné es la responsabilidad. Esa responsabilidad que deberíamos tener todo como ingeniero en lo que hacemos, ¿no? Vuelvo a repetir, todavía en Honduras no se usa responsabilidades, pero es importante en este caso. Bien, ¿de qué está formado un sistema eléctrico de manera general? Entonces, generador, transformador, línea de transmisión y línea de distribución. Ese es el sistema eléctrico nacional. En ese caso estamos hablando del ENE. Pero de manera general, eso es lo que nosotros, ustedes ya vieron en circuito, tenían una batería que es un, generador,
la línea de transmisión, que son los cables, la línea de distribución, que son cómo se va distribuyendo la señal en cada circuito, etcétera, etcétera. Bien, el generador de energía eléctrica es el componente más importante de potencia. Sin él, los otros componentes serían inoperativos debido a que este genera energía activa que demanda el sistema. En este caso, bueno, eso de manera general, eso es lo que se requiere. Pero aquí, en este caso, tal vez no se dice, pero aquí es importante, entonces, se pongan los sistemas de generación. Sistemas de generación, por ejemplo, que existen en Honduras. Los sistemas de generación, entonces tenemos el sistema hidroeléctrico, el sistema, vamos a poner eólico, el sistema solar, el sistema geotérmico, y lo que mayor se tiene en Honduras es bueno, aquí vamos a poner el sistema de manera general, como le decimos a este, se me olvidó la palabra, jóvenes, de la, cuando, cuando se tiene por medio, alguien sabe, por casualidad se me fue la palabra ahorita, cuando se hace energía eléctrica por medio de calderas, alguien por casualidad, solo no me acuerdo, Térmica. perdón, térmica, gracias. Generadora térmica. Sí, gracias. Bien, dentro de esta energía térmica tenemos varios tipos. Obviamente, aquí es la parte importante, la térmica por medio de búnker, eh, la de bagazo, creo que se escribe así, no me acuerdo a ciencia cierta si es el tal, ya voy a explicar eso. Por medio de palma africana, y la geotérmica la estoy poniendo de manera aparte, aunque es térmica también, pero la estoy poniendo un poquito aparte porque, ¿cómo se llama? No se tiene. Bien, eso es lo que es el sistema de generación en Honduras. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros, entonces, para que comprendan hasta cierto punto cuáles son los problemas energéticos que tenemos. ¿Y por qué, cómo se llama, no se eficienta o no tenemos, o por qué no deberíamos tener la capacidad, deberíamos tener problemas en la generación? Eso es debido a que nosotros, por ejemplo, deberíamos tener la mayoría en represas hidroeléctricas. Para poner un ejemplo, nosotros solo tenemos una represa hidroeléctrica del tamaño del cajón. La otra represa, que todavía no está funcionando, que queda con la frontera de Nicaragua, perdón, de El Salvador, esa, y que ahí se tiene problemas con ambientalistas, por ahí es donde, cómo se